Isaías capítulo 9, verso del 1 al 7. Cuando tú lo tengas, dime un fuerte amén. Dice la palabra, amado, de la siguiente manera: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero el futuro honrará a Galilea de los gentiles desde el camino del mar hasta el otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegrarán ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Madián el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaban en la batalla y toda la ropa teñida en sangre. Serán arrojados al fuego, serán consumidos por las llamas, porque nos ha nacido un niño y se nos ha concebido un hijo. La soberanía responderá sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán sobre su soberanía y su paz, y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para, escucha bien, establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. En este Mission Sunday te decimos, Señor, aquí están nuestras finanzas para bendecir el reino, pero también para empujarlo y extender, Señor, tu reino hasta lo último de la tierra. Te pedimos, Señor, que nos hables y que edifiques la iglesia, Señor, para que sigamos creciendo, no, Señor, hacia afuera, sino también hacia adentro, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Mientras la pastora puede enviar, ¿verdad? Va a estar enviando el sermón al chat de la iglesia. Y algunos de ustedes, ¿verdad?, podrían preguntarse: ¿por qué el pastor pasa tanto trabajo preparando esto para nosotros? Porque la educación transforma. Y ya nosotros llevamos casi 5 años en este lugar y no hemos detenido la educación. Porque la educación es transformadora. Y hoy yo quiero que nosotros podamos ver en este inicio de Adviento, y Adviento es la preparación para la llegada. Es un proceso litúrgico y espiritual donde la iglesia retoma la idea de la promesa, como el título que voy a estar utilizando en la mañana de hoy. Promesa, la palabra que rompe el silencio. Y tomé Isaías capítulo 9 para comenzar. Nunca lo había utilizado para comenzar la serie de Adviento, pero Isaías capítulo 9 es uno de los textos más conocidos del Antiguo Testamento, que está proclamado en tiempos de profunda oscuridad política, social y espiritual, donde la iglesia, ¿verdad?, estaba, o donde el pueblo de Dios estaba en medio de invasiones, opresión, confusión nacional. Sin embargo, de esa misma oscuridad nace la promesa más gloriosa de la venida del Rey. O sea, la promesa de la venida del Mesías no se da en medio de la bonanza, de la grandeza, de la paz, sino en medio de la invasión política. Y esa promesa gloriosa significa algo muy importante para nuestra fe: la venida de un rey que traerá varias cosas: luz, paz, justicia y restauración. Y ya yo he hablado un poco sobre el tema del perdón y la justicia. Pero recuerde que justicia también es retribución. Y ya yo he mencionado en otros momentos que si usted le hace daño a alguien, el perdón de boca no es suficiente a nivel de la óptica bíblica. Que si usted ha dañado el testimonio de alguien en alguna casa, usted tiene que regresar a esa casa para limpiar el testimonio del que usted mintió.
El perdón bíblico es eso que le acabo de decir. El Señor trae con su justicia retribución. Escuche bien. Isaías 9 forma parte del bloque de esos Isaías del 7 al 11, que es llamado el ciclo del Emanuel, del rey que viene, del Dios hecho carne. Y hay varias promesas de ese rey davídico, de ese rey que traerá salvación en medio de la crisis. Es una profecía de esperanza y entronización del Dios que dijo que vendría. Y hay muchos modelos de ver un rey, pero constantemente en la Biblia nosotros vamos a ver a un rey que está sentado. Y cuando la Biblia dice que Dios está sentado es porque está en control. O sea, te voy a explicarlo en arroz y habichuela. Usted puede tener cáncer y Dios no se va a parar del trono. Usted puede estar en una enfermedad terminal y Dios no se va a parar del trono. Él se va a quedar sentado y va a hablar desde su silla. Porque eso implica que Dios nunca pierde el control. Él está sentado. Así que hoy yo quiero que tú entiendas que Dios y su juicio, que es de lo que está hablando también este texto, para hoy iniciar el Adviento, es un proceso de que Dios va a hacer justicia trayendo luz, pero también pidiendo retribución. ¿Y por qué se hablan de estas regiones de Zabulón y Neftalí en el norte? Porque fueron las primeras en invadir los asirios. Y hoy yo quiero que tú puedas entender que el contexto de promesa es extraordinario cuando hablamos de las promesas de Dios. Mis promesas se me pueden olvidar. Usted como esposo puede prometerle a su esposa: no voy a pintar la casa en julio, pero es esta semana que la está pintando. Porque nos olvidamos de las cosas, mi amado. O porque empezamos a priorizar otras cosas. Las promesas de Dios son declaraciones divinas de varias cosas: su intención, su voluntad, su compromiso. Cuando Dios promete, se compromete. Por eso es que cuando usted viene al altar a casarse, ¿usted qué hace? Se prometen el uno al otro. Porque las promesas no son solo palabras bonitas para enamorar a alguien, son las palabras que nos anclan en un compromiso con ese otro individuo o con esa otra persona. Dios, cuando promete, se obliga a sí mismo. ¿Por qué se obliga a sí mismo? Porque su carácter lo lleva a eso. ¿Cuál es el carácter de Dios? Que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para ¿qué? Para arrepentirse. Así que su carácter actúa constantemente en favor de su pueblo, en el presente o en el futuro. ¿Qué hacen las promesas de Dios en el presente? Me dan esperanza. ¿Y qué hacen en el futuro? Construyen lo que voy a ver. Las promesas de Dios son mucho más allá que palabras que me llevan a la adoración, sino palabras esperanzadoras. Cuando Dios promete, no solo informa, sino que las promesas de Dios empiezan a crear una realidad futura. Yo estoy en mi peor momento, pero yo sigo creyendo. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios se pueden definir como una expresión verbal del propósito de Dios. Pero ¿en qué se arraiga eso del propósito de Dios? En su fidelidad. Porque ustedes siguen adorando, porque Él es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, el escritor neotestamentario dice que Él permanece como fiel. Cuando Dios habla, crea hacia adentro en nosotros esperanza y crea hacia afuera lo que Él dijo quería. Y cuando Dios habla, se cumple. Así que las promesas son actos de esperanza radical que desafían la realidad. Y eso es una de las tesis de Moltmann. Él establece que la esperanza desafía la realidad presente, no como resistiendo lo que ocurre, sino resistiendo hasta que pase lo que Dios dijo. Eso es esperanza. La esperanza no niega el dolor presente, pero tampoco anula el amor y la gracia de Dios que me dará en el futuro una mejor vida. Las promesas de Dios, amados, son el núcleo de nuestra fe. Es de donde nos alimentamos, es de donde nos agarramos.
Y nosotros a veces queremos, a veces queremos llegar a la Navidad y no nos damos cuenta de la preparación antes de la Navidad. Amado, si usted empieza a leer el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que hay una preparación por todos lados. Sale preñada Elizabeth, allá Juan el Bautista brinca en la barriga de aquella. Y mire, amado, pasan un montón de cosas. Pero nosotros lo que queremos es la Navidad rápido. Estamos que le ponemos la inyección esa para que para María. ¿Usted sabe? ¿Cómo se llama? Eso mismo. Escuche bien, amado. La idea de esta promesa es que había oscuridad, pero vendría luz y pondría en Galilea la luz de las naciones. ¿Por qué Dios escoge Galilea? Y alguien puede decir, no, pero Jesús no nació en Galilea, nació en Belén. Sí, pero todo su ministerio giró en torno a Galilea. Él se iba de Galilea, volvía a Galilea, se iba de Galilea, regresaba a Galilea. Ese era el headquarter, dirían hoy los millennials y Irsa. El país, el reino del norte y el reino del sur estaba devastado. Así que, ¿qué pasa? Hay menosprecio a la gloria de Israel. Hay menosprecio al Dios también. Había un problema social. Dios comienza, amado, en nuestra vida y en nuestra familia, la restauración justo en el lugar más herido. Nosotros pensamos que es al revés, que es en el lugar más sano. No, si no estás sano, y mire, amado, yo tengo que dar tantos estudios el año que viene. Y a las mujeres les digo, la maternidad y ser mujer no es una excusa para no estar en ministerio. Cuidado con lo que oyen, cuidado con lo que escuchan, porque ser mujer ni ser hombre nos ancla en el ministerio. La mujer también puede ser pastora. Y que me escuchen por las redes sociales. El mundo está llenando la iglesia de mentiras. Y yo no soy un defensor de la mujer, soy un defensor de lo que Dios hace y dice. Escuche bien. Dios comienza el proceso de la encarnación de Cristo hablándole a una mujer. El testimonio de la resurrección comienza en la Biblia hablándole a una mujer. Nuestra teología no puede callar a la que Dios le mandó hablar. La luz de este evangelio del Adviento, de la preparación, es ese inicio donde, escúcheme, Galilea de los gentiles en ese momento significaba mezcla cultural, contaminación espiritual, opresión, un territorio despreciado. Y Dios toma el territorio despreciado para poner ahí su headquarter, su oficina principal, para empezar a cumplir la misión de Dios. Dios no toma Jerusalén, Dios toma Galilea. ¿Quién dijo que tu familia no? ¿Quién dijo que tu matrimonio no? ¿Quién dijo que tu vida no? En ese lugar donde has sido despreciado, ahí Dios comienza a hacer cosas nuevas. Es justo ahí donde Isaías dice, va a resplandecer la luz de Dios. El Espíritu Santo siempre comienza por los lugares rechazados. Dios ama estar en los márgenes. Dios ama estar con los marginados. Dios ama estar con los olvidados y olvidadas. Escuche bien, la gloria de Dios invade territorios marcados por el infierno, por el dolor, por la opresión, por la crisis. No importa, amado, cuán oscuro esté el ambiente, la luz del reino de Dios puede irrumpir con poder. ¿Y qué va a traer? Gozo, ruptura del yugo y el fin de la guerra. Tres imágenes poderosas en todo esto. Multiplicación del gozo como en una cosecha abundante. No es que va a haber cosecha, no. Una
cosecha abundante. Yo estoy creyendo por una cosecha abundante para la casa. Yo estoy creyendo por una cosecha abundante para tu familia. Yo estoy creyendo, yo estoy orando y el Adviento está anticipando que algo está sucediendo en el ambiente. Que Dios va a tomar una virgen y va a concebir. La otra imagen, la ruptura del yugo opresor, como en Madián. ¿Qué pasa en Madián? ¿Qué pasa en Madián? Porque esa palabra es demasiado importante en el sermón. ¿Qué pasa en Madián? Hace referencia a la victoria de Gedeón. Sí, pero Gedeón no tenía un gran ejército, tenía 300. ¿Qué está diciendo Dios? De lo pequeño voy a vencer a Asiria. De lo poderoso voy a tomar para hacer algo grande. De lo que es insignificante. ¿Por qué Dios le dio 300 a Gedeón? Para que Gedeón se acordara de algo. No fue por ti, fue por mí. No fue tu capacidad militar, fue mi poder en medio de la guerra. Pero también Dios dice: yo voy a traer destrucción del equipo de guerra. Las botas, las ropas ensangrentadas se queman. Ya no habrá uso para ellas, porque Dios va a tener una victoria tan grande que no va a quedar nadie de pie. ¿Y qué significa eso? Que el Dios que inaugura la paz la mantiene. El Dios que inicia la paz la sustenta. Aleluya. Pero luego de eso vamos a ver algo hermoso en lo que nosotros leímos hoy. El rey niño con sus títulos. Porque os ha nacido un niño, un hijo ha sido dado. Y este es el centro poético y teológico de todo. Profecía futura o celebración de un hecho ya ocurrido. Algunos teólogos o biblistas quieren decir que no se trata de Jesús, que se trata de Ezequiel. Pero es que no hay manera de negar que esto se trata de Jesús. Algunos dicen que es Ezequías. Algunos hablan de una profecía futura. Sin embargo, en esta profecía hay un alcance mesiánico que ningún rey podría sustentar. Ningún rey humano podría hacer lo que dice el texto. Ninguno. Escuche bien. Maravilloso consejero. Sabiduría sobrenatural. Es una maravilla asociarse a este Dios. Dios fuerte y poderoso. ¿Y qué palabra se utiliza para eso? La palabra que significa una dimensión o la dimensión del Dios que nunca ha perdido una batalla. Padre eterno, el que no fue creado, el que tiene cuidado paternal, el que nos acompaña. No es un rey que está sentado en el trono y se olvida de su pueblo. No es un rey que está comiendo un buen botín. Es un rey que nos dice: no te preocupes que yo voy a comer bien, pero ustedes también. Yo no me olvido de ustedes. Sar Shalom, príncipe de paz. No paz como ausencia de guerra, sino el shalom en un sentido amplio. Justicia, bienestar, armonía social. ¿Qué significa eso? Que aunque el ejército, amado, el shalom de Dios implica que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque tú me haces vivir fiel. El shalom de Dios construye en nosotros la esperanza de que el mismo que dijo que haría, hará. Este rey es el rey que trae mediante su paz, justicia y fidelidad como Yahweh, como Jehová. Pero hay un juicio también contra Israel. Israel tenía que aprender. La Biblia habla del orgullo y la altivez del corazón. Usted sabe que hay gente que piensa que sin ellos no va a pasar. No, si yo me voy, si yo no estoy, si yo no lo hago. Y a Dios le encanta esa gente. Porque ¿sabes qué Dios hace? Lo hace sin ti. Dios no nos necesita. Y Dios le está diciendo a su pueblo: viene juicio por el orgullo. Viene juicio porque ustedes no se han arrepentido, porque hay una corrupción en el liderato y los profetas que han dicho: no me toques a mí.
le dice a los asirios, esos líderes le decían, no me toques ni me quites nada, yo me quedo con esto. Acaba con mi gente, destrúyelos, pero a mí no me quites nada. Cuando un líder se asocia a la injusticia, viene juicio contra él. Escuche bien. Israel era una imagen de una sociedad que se autodestruía. Y usted sabe que eso a veces pasa en la iglesia. Y yo he hablado mucho sobre el pecado del orgullo. Si no es así, no lo hago. Y si no es a mi manera, no lo hago. Y ahorita hablaba con un líder y le decía que al final de todas las quejas, el punto final va a ser es que a mí no me gusta. Como si Dios tuviera que existir para complacer nuestros gustos. Dios no está aquí para complacerte. Dios está aquí para que tú le complazcas a Él. Israel tenía ese problema. Así que hay ambas realidades, esperanza, pero tampoco anula la seriedad del juicio. Amado, cuando Dios quiere traer luz, siempre va a empezar por los lugares más rotos. Liberación, gozo, fin de la guerra. Pero hay una ruptura de ese yugo opresor, donde se menciona la victoria de Gedeón en el día de Madián. Y yo quiero que usted sepa algo, amado, que la victoria no viene por fuerza humana, sino porque Dios está caminando en medio de su pueblo. Dios ensalza a los humildes y doblega los orgullosos. En el mundo es al revés. El orgulloso crece porque depende de lo que puede hacer. Pero en Dios, en la iglesia, no es así. El pueblo de Dios tiene que entender que no es mi fuerza, pero ese Dios que envía a su Rey traerá en nosotros gozo, libertad y paz. Yo quiero que tú sepas, amado, que Dios va a brillar en nuestras tinieblas, porque todos tenemos tinieblas. Todos tenemos sombras. Pero hoy yo quiero también hacer un llamado a toda la iglesia. Abraza las oportunidades que Dios te da. Usted sabe que siempre hay gente que se va a quejar. Es que yo no tuve la oportunidad de Jonathan. Si tú supieras. Si tú supieras. No es que yo no tuve esa oportunidad. No, yo tampoco tuve muchas oportunidades. Pero las que Dios me ponía de frente, las agarraba y no había nadie que me las quitara. Hace falta una iglesia que diga, esta es mi oportunidad de ver al Cristo gobernando, a Cristo contrastando con los gobiernos humanos, su autoridad que es poderosa, esa verdadera paz. Amado, abraza la oportunidad que Dios te da hoy de arrepentimiento, de reconciliación, de poner otra vez las manos en el arado y decir, Señor, somos tuyos. Isaías nos recuerda que tenemos un llamado para disfrutar del reinado de Dios. Disfrútalo. Pero usted sabe que hay gente que nunca salen de la crisis cuando se trata de la iglesia. Porque cuando se trata de otras cosas, siempre hay party. Escuche bien, el orgullo siempre nos va a decir, ya fue suficiente. La humildad siempre nos va a decir, la humillación nunca es suficiente. Cada día, cada semana, cada año, cada mes, debo humillarme porque Él merece toda la gloria. Hay un llamado para ustedes, iglesia. A los corazones cansados, a los jóvenes confundidos, a las familias a punto de fragmentarse, a un país quebrado. Dios lo hará otra vez. Yomar, ves dándome eso, por favor. Hoy yo quiero que tú entiendas lo que Dios declara en esta palabra. Pero realmente Dios lo hará. Si mira cómo los asirios nos destruyen, mira este dolor, mira esta crisis. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que tú sepas algo. Que el verso 7 sella todo.
el celo del Señor de los ejércitos, gracias, hermano, hará esto. Esto es un yugo. Y se lo pedí prestado a Yomar, porque Yomar fue el primero que lo usó aquí. Tengo que hacer el disclaimer, como diría Isa. La gloria de Dios no depende de nuestro gobierno. Dios no necesita estabilidad humana, ni gubernamental, ni económica para hacer lo que va a hacer. Dios no está limitado por las crisis globales. Dios no depende de Donald Trump. Dios no depende de la derecha ni de la izquierda. Dios no depende del ejército que invade aquí o invade allá. Dios es rey. Y hoy la iglesia del Señor nos llama a creer otra vez, a esperar otra vez, a levantarnos otra vez. Pero ¿por qué yo tomo este yugo? Porque la Biblia dice que ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que les oprimía. Yo soy de los que pienso algo importante. El luto no dura para siempre. Vamos a llorar 2 días, pero después del tercero, vamos para adelante. Punto. Porque la vida continúa. Y Dios utiliza la imagen del yugo para hablarle a su pueblo. Y nosotros los pentecostales nos encanta hablar de que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y yo he escuchado tanto disparate con eso. El yugo es una metáfora de opresión, de que yo no tengo el control, de que yo no tengo la libertad. Pero también la Biblia dice que yo te voy a poner otro yugo. Los que amamos a Dios nunca queremos la libertad completa, queremos depender de Él. Podemos ser libres, pero escogemos quedarnos en casa de ese amo que nos ama y nos cuida bien. Amado, la vara era para golpear y el yugo para controlar los pasos. Y es en Jueces 7 donde Gedeón derrota a los madianitas con 300 hombres por intervención sobrenatural de Dios. Hay una liberación futura, será milagrosa, inesperada, pero solo Dios va a llevarse la gloria. Pero ¿qué pasa con esto del yugo? Que la palabra que se usa para aceite en esa expresión de que el yugo se pudrirá a causa de la unción no tiene nada que ver con aceite de ritual, sino con la grosura, con la gordura de los bueyes. ¿Qué hacía los bueyes? Que el buey seguía trabajando. Pero ¿qué pasaba con el buey? Sudaba. Y cuando el buey sudaba, dañaba las cuerdas y la madera, y en algún momento del trabajo pesado del buey, el yugo se quebraba. ¿Por qué? Porque estaba podrido. Porque el sudor del buey empezaba a pudrir. ¿Y qué yo te quiero decir con esto? ¿Que es la unción del Espíritu? No, te lo voy a poner de la siguiente manera. La Biblia dice que el pueblo de Dios, los hebreos en Egipto, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo quiere usar para destruir y para que sudes, Dios va a usar tu crisis para que el yugo se rompa. Y Dios está diciéndole a su pueblo: esa crisis, esa guerra, ese dolor, ese momento difícil, lo voy a usar yo. Ellos piensan que te tienen subyugado, pero tranquilos que yo voy a romper el yugo que a ustedes no los deja avanzar. Te lo voy a poner más simple. ¿Por qué los líderes de todos los reinos que subyugaban a Israel o al pueblo hebreo estaban siempre pendientes a la profecía del Mesías? Porque ellos sabían que si ese rey nacía, el poder sobre ese pueblo se acabaría. Os he dado un nuevo rey. Los músicos se montan conmigo, por favor. El yugo se pudrirá
a causa de la grosura. En inglés, del fatness. El yugo se pudrirá porque lo que te hacía parecer alguien que ha sido subyugado, esa subyugación va a causar que el yugo se rompa. No es un aceite sacramental, es la grasa, es el dolor, es la crisis. Y yo no sé cuántas veces tú has vivido subyugado. Yo no sé cuánto tiempo tu matrimonio lleva subyugado, tus finanzas llevan subyugadas, tu vida, tus emociones, el área mental de tu vida lleva subyugada. Yo quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Hay gente que sí. Y hay gente que promete pero hace lo contrario. Y Dios se está distanciando de los reyes de la tierra, diciendo: yo no vengo a traer yugo, yo vengo a traer una libertad continua. La promesa que interrumpe el silencio del yugo, el silencio del dolor, el silencio del quebrantamiento, el silencio de la depresión, el silencio de la queja, el silencio de la incredulidad, el silencio del dolor, el silencio de la guerra, el silencio de la soledad. Dios te dice: yo vengo a romper el yugo. Yo vengo a romper el yugo. Póngase de pie. Pero generalmente los yugos son para poner dos animales, ¿verdad? ¿Y qué hace ese yugo? Va manejando. ¿Hacia dónde va qué? El animal. Hacen falta más de uno. Hace falta que dos se unan. Si vamos a sufrir juntos. Si vamos a llorar juntos. Pero el yugo se va a romper a causa. Hace falta una iglesia, amado, que entienda que el Adviento no es solo la preparación personal, sino el llamado para preparar también al mundo para la venida del Señor. Es un llamado para vivir misionalmente, pero hacen falta, amado. Hacen falta dos. Dos. Entre dos el yugo es menos pesado. Y entre dos, cada uno sudando, va a romper el yugo. Aquí en esta casa no hay espacio para personalismo. Aquí no hay estrellas. Aquí no hay favoritos. Y aquí no hay amigos que se traten mejor. Y yo quiero cerrar esta mañana llamando a la iglesia a decir: Señor, lo que parece mi crisis es la nueva oportunidad para que el yugo se rompa. Estoy llorando ahora, pero yo voy a seguir caminando. No entiendo este momento, pero yo voy a seguir. Si me paro, no sudo. Si me detengo, no sudo. Pero si sigo avanzando, si sigo corriendo, si sigo caminando, si sigo creyendo, mire, amado, hay iglesia, escucha esto bien. ¿Cuántos de aquí han ido a un funeral? En los funerales se canta, se aplaude, se ríe, nos congregamos. Hay iglesias que están así, que ellos piensan que su culto es un culto, pero en realidad es un funeral. Porque piensan que el correteo y hablar en lenguas sustituye
lo vivencial. Y hoy el Espíritu Santo nos está llamando de ir de lo experiencial a lo vivencial. Que la experiencia me guíe a vivir el Evangelio como nunca antes. Que aquella llenura del Espíritu que cuando desciende me hace hablar en lengua, que me puedo caer para atrás, que pueden haber milagros, claro que sí, que se desatan los dones, pero cuando no pase yo sigo creyendo. Que mi trabajo no es soltarme del yugo, es pudrirlo. Mi trabajo no es soltarme del yugo. Mi trabajo es seguir y seguir y seguir y seguir hasta que se rompa. ¿Usted está conmigo hoy? Adoración, sube conmigo. Queremos darle las gracias a los amigos que se conectan a través de las redes sociales. Les bendecimos y oramos para que el Señor sea prosperándoles en todo. Bendiciones, familia. Somos los pastores Melanie y Jonathan de la iglesia de Riberas de Cupey. Queremos darte las gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones semana tras semana. Escríbenos, queremos orar por tu petición y por tu familia. Eres bienvenido a Riberas de Cupey, una familia para la familia.